Silencio, silencio he dicho, silencio han dicho, silencio dijeron. Y el silencio trajo a los pinos del abandono y a las carrascas que nacen de los muertos, adiós a los olmos. El tiempo vuela lo mismo que las balas en cualquier lugar de esta España que dimitió de la razón y del sentido común. Me duelen las entrañas. Silencio, silencio, me duelen las entrañas. Huele a pena, huele a grito, huele a sinrazón, huele a lágrimas de madre, de esposa, de hijo, de abuelos. Huele a incomprensión. Eran los años 80. Yo tenía 17 años. Por fin, un gobierno reconoció que después de 40 años, todas las viudas tenían el mismo derecho. Y puso las pensiones a las viudas, a las otras viudas. Ahí fue cuando yo empecé a conocer mi historia, la historia de mi bisabuelo, de mi abuelo y de su hermano. En el año 1936, en septiembre, poco después de empezar el glorioso alzamiento nacional, en Borja, que quedó en zona sublevada, empezaron las sacas. Una de esas listas que don Primo, el capellán del Hospital de Borja, llevó a la Guardia Civil, como digo, en una de esas listas figuraba el nombre de mi tío abuelo, Andrés Redondo Sánchez. Él estaba soltero y vivía con sus padres, en la calle Belén número 21, duplicado. Cuando fue la Guardia Civil a buscarlo, él no estaba, pero quiso la mala fortuna que en ese momento llegase mi abuelo, Mariano, a ver a su madre. Como un hermano no estaba, detuvieron al otro y se lo llevaron al cuartelillo. Cuando su hermano Andrés volvió a casa y su madre le dijo lo que había pasado, no dudó un momento y bajó al cuartelillo. También lo detuvieron, pero a su hermano no lo soltaron. Cuando su padre, mi bisabuelo, se enteró, también bajó al cuartelillo y también fue detenido. Estuvieron 3 días. A los 3 días, según dicen, se los llevaron a tierra y allí los mataron. No se supo nada más de ellos. Este es el principio de esta historia. De los españoles, para remarcar que esta norma sirve para reconocer y ampliar los derechos de las víctimas de la guerra civil y la dictadura. Esta es una ley que se ocupa de las víctimas y de sus familias, que deja a la historia a los historiadores, a los jueces lo que es de los jueces, y que, al tiempo que amplía, extiende e instaura derechos, reconoce a cada persona el derecho a conocer y recuperar su memoria personal y familiar. Tras su aprobación en el Congreso, el debate de la ley pasa a manos del Senado. Se trata del último trámite antes de que entre en vigor a finales de este año. La Ley 52/2007 de 26 de diciembre, conocida como Ley de Memoria Histórica de Zapatero, entraría en vigor 71 años después del golpe de Estado que intentó derribar el régimen democrático de la Segunda República Española. Buenos días. Mire, le voy a hacer una consulta. Acabo de escuchar por la radio
de que hay una asociación que está buscando a los asesinados en la guerra civil republicanos. Entonces espero que me puedan informar qué asociación es esa y a dónde me puedo dirigir. Yo tengo 3 personas asesinadas, que son mi padre, mi tío y mi abuelo. Y quisiera, antes de morirme, poder encontrarlos para darles sepultura y saber dónde los mataron. Hola, mamá. Hola. Oye, que te tengo que contar una cosa. Oí por la radio, bueno, que había salido una ley para poder buscar a los que asesinaron, a los represaliados de la guerra civil que asesinaron. He llamado a la asociación a ver qué es lo que tenemos que hacer y cuándo nos pueden recibir para poder buscarlos. Entonces que ellos nos informarán de lo que tenemos que hacer. Tuvimos que cambiar de siglo. A principios de este siglo, en 2007, otro de los gobiernos, un gobierno más de izquierdas, aprobó una ley de memoria. Una ley de memoria donde reconocía que las familiares de esos desaparecidos y asesinados tenían derecho a buscar a sus muertos. Mi madre se enteró por la radio de esta noticia y ella fue la que quiso que quería encontrar a su padre, quería encontrar los restos de su padre, de su tío y de su abuelo. Ella tenía 1 año cuando sucedieron estas cosas, pero siempre había tenido el resquemor de no saber dónde estaban, de no saber qué había pasado con ellos. Y ella fue la que empezó este periplo. Ella la que se puso en contacto con ARMA, la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, una de las primeras asociaciones constituidas en Aragón, para suplir lo que el Estado no ha hecho, ni hizo ni sigue haciendo. Las asociaciones memorialistas cubrimos una parte fundamental de algo que tenía que haber afrontado el Estado español desde el momento en que se asentó la democracia en nuestro país. Una democracia bien asentada tenía que haber empezado por condenar el franquismo en sede parlamentaria y por parte de todos los grupos, para que quedara bien claro que todos ellos eran demócratas y no algunos restos del anterior régimen. Cientos de miles de personas fueron represaliadas por el franquismo y decenas de miles fueron asesinados y abandonados en cunetas. Los memorialistas comienzan a trabajar sobre todo para recuperar esos restos de personas asesinadas por el franquismo y darles una digna sepultura en compañía de sus familiares. Bueno, el historiador tiene un papel bastante importante desde mi punto de vista en un proceso de identificación de las víctimas, previo a su recuperación y el trabajo físico que conlleva la propia exhumación. Recabar toda la información que puedan tener los familiares, que a veces, desgraciadamente, la información que tienen los familiares es cero. El trabajo del historiador empieza por sumergirse en los diversos archivos, siempre pensando que los archivos no necesariamente van a dar información concreta. La mayoría de los archivos personales, que podrían dar una información directa sobre las víctimas, fueron destruidos o en otros casos, fueron simplemente robados. Luego hay que buscar todo tipo de datos en registros jurídicos, en los sumarios. Hay que buscar todo tipo de datos en cualquier archivo, por distinto o por alejado que parezca de las mayores intenciones. Cuando se tiene toda esta información, que a veces, como digo, es bastante frustrante, esa información se pone en manos de quien va a dirigir todo el trabajo de exhumación, todo el trabajo técnico y finalmente, una vez acabado el trabajo, quizá el historiador puede volver a hacer un trabajo ya mucho más de contexto para situar las víctimas y los victimarios también en el momento histórico al que pertenece
la fosa o el enterramiento del que se trate. Colaboré con la asociación en la búsqueda de documentación, en la búsqueda en archivos, y ahí fui desgranando toda esta historia de represión y de muerte. No es muy agradable leer en un documento oficial, refiriéndose a mi bisabuelo. Dicho individuo no ejerció cargo político ni administrativo de ninguna especie al servicio del llamado Frente Popular, pero se distinguió extraordinariamente por su ideal y propagandas comunistas, habiendo contribuido con sus predicaciones a imbuir a sus convecinos las ideas comunistas. No fue directivo de ninguna sociedad política ni obrera. Por su actuación bien definida y meditada, laboró a ocasionar la situación que provocó el alzamiento nacional, y por sus actuaciones anteriores bien directas, se le considera autor material de los datos y perjuicios que ha sufrido y sufre la nación y los particulares, habiendo cooperado moral y materialmente con su personalidad a ocasionarlos. En mayo de 1937, la rapiña fascista hizo que les empezaran a incoar expedientes de responsabilidades políticas. A Andrés le pusieron una multa de 1.000 pesetas. A Mariano, mi abuelo, le pusieron una multa de 1.000 pesetas. A mi bisabuelo, Marcelino Román Redondo Chueca, le pusieron una multa de 1.000 pesetas. Ni mi abuelo ni su hermano tenían bienes. De ahí no se conservan los expedientes, pero mi bisabuelo sí. Mi bisabuelo sí que tenía bienes. Y se los embargaron. Salieron a pública subasta. El valor de los bienes eran 4.000 pesetas, pero todos fueron embargados. Estima esta comisión que la cuantía de dicha responsabilidad debe fijarse en la cantidad de 1.000 pesetas, quedando afectas a su pago las porciones de bienes que figuran embargadas en la pieza correspondiente, quedando a salvo el usufructo foral que pertenece a la viuda si se acreditase con certeza el fallecimiento del inculpado. Según ellos, mi bisabuelo no estaba muerto, por lo tanto, ese usufructo foral no se respetó. En cambio, hay un documento de la Guardia Civil que dice que en los primeros días del alzamiento nacional murió en colisión con la fuerza pública. Estaba desaparecido total. Mi bisabuela estuvo pagando alquiler por su casa hasta 1950, pero no porque el Estado dijese que ese embargo era ilegal, sino porque murió. El protocolo de exhumaciones del Gobierno de Aragón exigía que todos los familiares de las víctimas de cada fosa se pusieran de acuerdo para acometer el proyecto de recuperación de los posibles restos. Así, tras las primeras investigaciones, la asociación reunió a los supervivientes de las familias de los asesinados en los locales del Centro de Estudios Borjanos y posteriormente en el Salón del Trono del Consistorio de la ciudad. Momentos de emoción y aclaraciones, de organización para por fin realizar el trabajo de campo con la esperanza de encontrar a los masacrados, retomando y dignificando su memoria. El trabajo arqueológico, el puramente técnico, podríamos decir, consta en unos primeros sondeos arqueológicos que pueden ser de dos tipos. Pueden ser mecánicos, pasando georradares que determinen anomalías en la estructura de la Tierra y que nos pueden estar dando información acerca de la existencia de una fosa, o bien sondeos físicos, es decir, la apertura de unas primeras zanjas sobre el terreno que constituyen la búsqueda efectiva de los primeros
de los primeros restos óseos. La arqueología es la metodología que se aplica, es la misma metodología que aplicaríamos a la recuperación de una necrópolis o de cualquier resto óseo, pero en este caso teniendo en cuenta una serie de parámetros, como son el hecho de que vamos a querer recuperar toda la información in situ, la posición de los cuerpos, los objetos que les acompañan, para tener una historia efectiva de lo que estamos viendo. A partir de ahí comienza la exhumación de los restos. Quizá la parte más complicada de todas estas intervenciones es que generalmente contamos con la presencia de la familia durante todo el tiempo. Evidentemente hay unas personas que tienen una expectativa muy alta, además, de querer cerrar una historia familiar, de querer cerrar una herida. El problema es cuando esos sondeos de los que he hablado antes no son efectivos, no localizamos la fosa, y es una parte bastante dura, bastante frustrante. Pues llega el momento de pensar que realmente en ese caso no vamos a tener suerte y no vamos a poder recuperar a los familiares y a las personas que estamos buscando. Estos son los últimos edificios que los familiares de Mercedes vieron de su Borja natal. El hospital, que aunque ha cambiado sus funciones, permanece tal y como estaba ese infausto 18 de septiembre de 1936. El edificio colindante, cuartel de la Guardia Civil por entonces, cambiaría sus funciones para ser un edificio antiguo más hoy en día. Como en tantas otras ocasiones, puesto que el objetivo era crear el terror entre la población, al no encontrar a la persona que buscaban, detuvieron a su padre y hermano, 3 por el precio de 1. Desde los calabozos fueron llevados en un camión hasta la localidad cercana de Tierga. Nunca más se supo de ellos. El caso de Tierga, en el que estuvimos trabajando durante varios días, buscando con bastante intensidad la fosa. Esto era en el cementerio municipal, con muchas presiones, además. Y bueno, finalmente todo nos hizo pensar que podían encontrarse o bien debajo de los nichos, algo que no tenemos en este momento pues, cotejado, o bien podrían encontrarse en otro entorno que se está barajando en este momento, pero que en cualquier caso estaría próximo al curso de un río. Como persona que está muy implicada en la causa y como técnico, pues un poco me desdoblo en esos dos perfiles. Técnicamente hago el trabajo que me corresponde y emocionalmente pues procuro siempre empatizar con las familias, ser conscientes de que ellas y su búsqueda están por encima de cualquier otra consideración y ayudarlas en todo lo posible. Cuando el resultado es positivo, a mí no se me ocurre un sentimiento más emocionante, más de sensación de estar haciendo historia, de estar cerrando heridas, al que tiene lugar cuando localizamos los restos. Hay alguna persona que le ha llamado la revolución de los nietos. En cierta medida era lógico. Mataron a nuestros abuelos, nuestras familias lo pasaron fatal, nuestros padres y madres no se atrevieron a hablar y nos pasaron el testigo. La recuperación de la memoria histórica nos ha servido pues, para poder curar un poco todas esas heridas. Sacar a uno, devolverle la dignidad, ponerle nombre, apellidos, es recuperar la memoria de todos los damnificados, ¿no? De todos los asesinados. Participar en la exhumación de la fosa de Tierga era la primera fosa para mí, era la primera experiencia, y recuerdo, por un lado, la emoción de todos los compañeros. Acudimos un montón de personas con unas ganas increíbles de trabajar, o sea, era un fin de semana, pero no importaba, era igual. Ahí empleamos nuestros días de fiesta porque todos teníamos nuestras ocupaciones, pero había mucha ilusión, teníamos muchas ganas de hacer justicia, y ahí, ante eso, sacabas fuerzas de donde fuera. Recuerdo que era invierno, que hacía frío, todos fuimos abrigados, pero puedo asegurar que en ningún momento tuvimos frío. Recuerdo que fuimos 2 fines de semana
y nadie protestó. O sea, nadie protestó ni por el frío, ni por las horas que estuvimos allí, ni por el esfuerzo. Es cierto que cuando estuvimos allí vino gente del pueblo, unos decían una cosa, otros decían otra, en fin, era difícil. Esto es lo conocido como el Mojón de Trasobares. Este campo que tengo a mi espalda es donde los asesinaron, donde asesinaron a mi familia y a sus compañeros, y también a Baltasar González, que fue alcalde de Borja. Según lo que nos comentaron los dueños, a Baltasar González lo dejaron enterrado en el campo y unos años más tarde lo desenterraron. Al no encontrar nada en el cementerio de Tierga, nos asalta la duda que, siendo que está bastante alejado del pueblo, viniesen los del pueblo a recoger los cadáveres y llevárselos al cementerio de Tierga. Aquí un poco más allá hay un pequeño terraplén y abajo está el río. La duda es esta: ¿realmente están en el cementerio o realmente están en el río? La mecánica habitual en las ejecuciones extrajudiciales era que no se molestaban excesivamente en ocultar demasiado las cosas de una manera mecánica, sino que lo hacían utilizando la naturaleza. En muchas ocasiones incluso se dejaban los cuerpos a la vista para que, bueno, primero para que se viera la impunidad con la que trabajaban y luego para crear un ambiente de terror entre la gente. Que en otras ocasiones lo que hacían era esconder los cuerpos y hacer que otras gentes que estaban también amenazadas se llevaran esos cuerpos a alguna fosa común en algún cementerio. Y la memoria oral con el tiempo se deteriora, mueren las personas que sabían algo al respecto y en muchas ocasiones, como ahora, pues nos sucede que se frustran nuestros deseos y nuestras investigaciones quedan finalmente sin resolver. Cuando mi madre vio esta placa, dijo: ya me puedo morir tranquila. Por desgracia, este es el final de muchas búsquedas que se hacen en este país. El único consuelo que nos queda a muchos de los descendientes de todos aquellos que fueron asesinados a raíz de un golpe militar. Estos borjanos fueron arrancados de sus casas y asesinados en cunetas. Están en fosas comunes o en campos, no lo sabemos. Todas estas personas no volverán nunca a su pueblo, pero por lo menos sus nombres sí que han regresado. Creemos que esta es una justa reivindicación para todos aquellos asesinados a raíz del golpe militar. De tu tierra, pueblo amado, soy polvo que alienta y siente, animado por el soplo de quien es, fue y será siempre, Baltasar González. Un homenaje que era necesario, le da categoría a la ciudad además. Yo creo que para una ciudad como Borja ese recuerdo es muy especial, lo tenemos en nuestro cementerio, hay una lápida en la cual recuerda a todos esos nombres. Generaciones venideras tienen que aprender, tienen que saber de que eso es lo que no tiene que ocurrir y que es lo que devalúa a un país, devalúa a una zona. Y como he dicho, lo que no queremos es que Borja esté devaluada por no tener en cuenta a todas estas personas, a todos estos seres queridos, que también son seres queridos para la ciudad. Mientras me quede voz, hablaré de los muertos, tan quietos, tan callados, tan molestos. Mientras me quede voz, hablaré de sus sueños, de todas las traiciones, de todos los silencios, de los huesos sin nombre esperando el regreso, de su entrega absoluta, de su dolor de invierno. Mientras me quede voz, no han de callar mis muertos. A Marcelino, a Mariano y a Andrés les robaron la vida. Dejaban atrás a sus familias. Marcelino a Julia, su esposa. Mariano a Carmen, su mujer, y sus 2 hijas, Julia de 3 años y Ana de 1. Hoy hemos vuelto a Tierga. Recuerdo cuando me contabas cómo la bisabuela Julia entraba y salía de la cárcel. Su delito, increpar a los curas, diciéndoles: cuervos, tenéis el alma más negra que la sotana que vestís.
como de madrugada, se levantaba e iba a tocar en la puerta del apodado Matón. Este creía que eran las ánimas de los muertos asesinados por él. La obligación de la abuela de trabajar en la cocina del Santuario de Misericordia, residencia de aviadores italianos, cocinando para aquellos que apoyaban a los asesinos de su marido. A vosotras, que os llamaban las hijas del rojo, pero no sabían que con ello alentaban tu recuerdo, alentaban tu lucha, alentaban tu determinación. Por lo que fueron, eres. Por lo que eres, soy. Cuando comenzamos los trámites para poder hacer la exhumación, mi abuela todavía vivía, tenía 94 años. Yo le pregunté, Yaya, ¿a ti qué te parece esto? Y ella me dijo, lo que vosotros queráis. ¿Cómo no iba a decirme eso si en el pueblo se había oído Carmencica, no te quejes que todavía dejo semilla? Una semana antes de comenzar la exhumación, mi abuela murió. Quizá fue lo mejor, ya que, como en tantas ocasiones, donde nos dijeron que podría estar la fosa, no había nada. Y por eso, esta historia, que es la historia de una fosa vacía, un dolor que no cesa.